Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y tengo el placer de estar en esta mañana con ustedes, como siempre, ¿verdad? Gracias a Dios que Marla está ahí para que me despierte cuando me duermo. Sí, debería de tener una campanita que hace tin, 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 pero debería ser como la que tiene la iglesia, una campana de ese tipo para que me despierte. Pero bueno, ni modo, no la puedo tener. Pero por la gracia divina aquí estamos. Y saben ustedes que hoy está con nosotros Sandra. Bueno, yo a veces veo toda la lista que está ahí y a Sandrita no la veo. La veo nada más una vez a la semana o dos veces a la semana. Pero bueno, espero que Dios la siga bendiciendo. Bueno, Sandra, pues vamos a comenzar con la lectura de la reflexión del día de hoy y enseguida con tu coordinación. Así es que bienvenida y adelante. Gracias. Compañeros, hoy es 17 de diciembre y la chequera del Banco de la Fe dice así. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Mientras estemos aquí, el Señor está con nosotros y cuando somos llamados a partir, estamos con Él. No se puede separar el santo de su Salvador. Ellos son uno y siempre han de ser uno. Jesús no puede estar sin su propio pueblo, pues sería una cabeza sin un cuerpo. Ya sea que seamos arrebatados en el aire o o que descansemos en el paraíso o que perezcamos aquí. Estamos con Jesús. ¿Y quién nos aportará de él? ¿Quién nos apartará de él? ¿Qué gozo es este? Nuestro honor supremo, nuestro descanso, nuestro consuelo y nuestro deleite es estar con el Señor. No podemos concebir nada que sobrepase o que ni siquiera iguale esta sociedad divina por una santa comunión. Hemos de estar con Él en su humillación, en su rechazo, en su sufrimiento, y luego estaremos con Él en su gloria. Antes de mucho, estaremos con Él en su reposo y en su realeza, en su expectación y en su manifestación. Nos irá como a Él le vaya, y triunfaremos conforme Él triunfe. Oh Señor mío, si he de estar siempre contigo, tengo un destino incomparable. No envidiaré a un arcángel. Estar para siempre con el Señor es mi idea suprema del cielo. La gloria para mí no son las arpas de oro, ni las coronas inmarcesibles, ni la luz sin nube, sino el propio Jesús y yo con Él para siempre en una comunicación íntima y amorosa. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, ay, seremos arrebatados. No, no seremos arrebatados. Ese, ese tema no está de acuerdo a la escritura. No seremos arrebatados. Y si no tuviéramos las coronas,
de, de la eternidad, la victoria de la eternidad, no podríamos estar con Jesús. No puede ser una cosa sin otra. ¿Por qué no seremos arrebatados? Bueno, porque entendemos claramente que Cristo Jesús ha de venir. Y cuando venga, seremos tomados, seremos llamados, pero no arrebatados porque no es un secuestro, ¿no? Estamos en común acuerdo y vamos comprendiendo que aunque Cristo Jesús venga como un ladrón en la noche para la gente comúnmente, para nosotros no, porque conocemos los tiempos y esperamos la llegada del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los que estemos vivos y los que estén muertos resucitarán, pero no seremos arrebatados. Ni tampoco las personas van a desaparecer y los aviones van a chocar y todo ese caos. Tampoco es eso. No es así. Por eso es importante comprender la escritura desde su realidad y no desde la manera en que algunos teólogos que no son inspirados por Dios hablan acerca de la escritura. Si nosotros queremos estar con el eterno Dios de los ejércitos, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nosotros para estar con Él necesitamos desarrollarnos como, como Dios quiere que nos desarrollemos, de acuerdo a su proyecto, de acuerdo a su plan. Y, y debemos de ser obedientes a la escritura, a la palabra de Dios. Pero de ahí de decir, no me interesa las coronas de victoria, no me interesa la eternidad, pues entonces significa que no te interesa estar con Cristo. Tampoco puede ser una cabeza sin cuerpo, porque antes de que no existiera la congregación, Cristo existía. Cristo siempre ha sido el siervo del Padre. El Padre se ha quedado en la pureza y Cristo hace el trabajo. Por eso dice Juan, todas las cosas a través de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al Padre nadie le conoció. Cristo le ha dado a conocer. Así que en esta parte de la reflexión del día de hoy hay bastantes errores de la persona que está hablando acerca de un Dios que no conoce, con una actitud aparentemente humilde, pero fuera de la realidad de Dios. Pero gracias a Dios, porque gracias a Él, a su proyecto, a su plan, nosotros tenemos la oportunidad de crecer a su imagen y semejanza para lograr los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas.
Y si Juan nos anima que le veremos a Dios tal como Él es, porque seremos transformados en espíritu, como Dios es espíritu, y veremos a Dios en espíritu, porque ese es el proyecto de Dios. Decir, bueno, no me interesan las cosas, pero resulta que las cosas no son como las piensa el que está escribiendo, porque muchas cosas son figuradas, no son como se dicen, sino son como símbolos de lo que ha de ser. Y se hablan como en símbolos para que nosotros podamos comprender, porque si nos hablaran de lo que es real, tal vez no lo entenderíamos. Una regla de la pedagogía es que debemos de enseñar desde una verdad conocida para llevar a la persona a una verdad desconocida. O sea, el Dios tiene que enseñarnos desde el plano donde estamos para llevarnos a conocer el plano divino. Y Él nos va descubriendo las claves para comprenderlo mejor. Pero bueno, le doy gracias a Dios por ustedes, por sus vidas y por estar acá con nosotros y caminar este camino para encontrarnos con ese Dios amoroso que tiene los brazos abiertos para transformar nuestras vidas si somos obedientes. Gracias. Gracias, Víctor. Compañeros, pues hoy es miércoles 17 y toca el capítulo 18, que dice así: una explicación a las curvas de la enfermedad emocional y de la recuperación. Ahí en pantalla ahorita la compañera Marla nos va a hacer favor de proyectar las curvas de esa enfermedad emocional y mental, cuando están en la parte alta y luego va uno de pique, luego ya cae en el fondo, luego va de subidita. Y así es esta curva, compañeros. Dice así: las curvas muestran nuestros descensos dentro de la enfermedad emocional, el fondo emocional y el ascenso hacia la recuperación. Es un hecho por el cual estamos agradecidos. Que las dos curvas no tengan la misma duración. Nos tomó muchos años llegar a estar tan enfermos que alcanzamos el fondo emocional. Al llegar a ese fondo, tuvimos que admitir nuestro fracaso y estuvimos dispuestos a aceptar y buscar la ayuda y a escuchar a otros. Gracias a Dios que no se requiere de tanto tiempo para recuperarse de la enfermedad emocional. La gráfica de la curva de recuperación muestra que podemos recuperarnos mucho más rápido cuando trabajamos sinceramente por ella. Nuestro descenso en la enfermedad emocional y ascenso hacia la recuperación no fueron cosas fáciles, como la curva la indicará, pero sí fueron mejoras y recaídas dentro de la enfermedad y mucho progreso después de una recaída. Ya en nuestra recuperación, como lo indican las líneas que cruzan la curva, en ambos casos hubieron momentos cuando parecía que las cosas estaban tranquilas. Estas ocasiones fueron puntos de descanso, como pasa con todo entrenamiento. A medida que fuimos descendiendo dentro de la enfermedad, aunque siempre cayendo más profundo, hubieron momentos en que algo no pasaba, que nos levantaba.
y empezamos a sentirnos bien. Tales cosas pudieron ser la llegada de un nuevo hijo, un carro nuevo o alguna placentera circunstancia, pero siempre recaíamos y recaíamos a un punto más bajo. Debería enfatizarse que caer dentro de la enfermedad requirió mucho trabajo y que estábamos sin ninguna guía para llevarlo a cabo. Nosotros sentíamos a nuestra manera, sin ninguna dirección, que nos ayudara a explicar ese tiempo tan largo que nos tomó llegar a estar tan enfermos. Aprendimos con los fracasos. Para recuperarse de la enfermedad, tenemos quien nos guíe y un programa a seguir, más la ayuda de muchas personas que han estado enfermas y se han recuperado para ayudarnos a continuar mejorando. En la curva están indicados los síntomas para recuperarse. Verdaderamente es un camino de altos y bajos, pero la persona enferma que quiere recuperarse puede tener fe y esperanza, que puede hacerlo mucho, mucho más rápido de lo que él se tardó en enfermarse. Todas las personas emocionalmente enfermas quieren recuperarse inmediatamente. Ellos quieren una recuperación inmediata, lo cual es imposible. Esta idea es indicada en la curva por la línea recta de puntos desde el fondo emocional. Esta recuperación inmediata es imposible en cualquier enfermedad. Nadie puede recuperarse instantáneamente de una pierna quebrada. Requiere tiempo, cuidado y tratamiento, pero la curva de recuperación no es tan empinada y la persona enferma puede estar feliz y agradecida de que puede recuperarse en tan poco tiempo. Muchas personas que se están recuperando son perturbadas por recaídas o plataformas temporales. Algunos se llenan de pánico. No hay razón para angustiarse cuando el proceso de recuperación es comprendido. Note el gran salto inicial cuando la ayuda es aceptada. Este es el primer alivio y la persona ha aprendido mucho, pero tiene que aprender más. Es probable que sienta una recaída desde el punto al que ha llegado, pero esta recaída no será tan baja como anteriormente. Aún así, él ha ganado mucho y está listo para seguir adelante. Construye una base a medida que avanza en su recuperación. Todo aprendizaje está compuesto por largos, algunos fracasos y plataformas. La enfermedad emocional no es la excepción. Esta curva muestra cómo cientos de miles de nosotros llegamos a estar enfermos, tocamos el fondo y nos recuperamos. Para nosotros son verdaderas, para ustedes también lo serán. Y pues aquí viene Gracias, la gráfica de las curvas de la enfermedad emocional y mental. Están proyectadas lo que leí. Gracias. gracias. Bueno, es importante para nosotros entender lo que es la curva de la salud y de la enfermedad mental emocional. ¿Por qué? Porque en estas curvas nos habla de los síntomas.
y nos habla de un proceso. Y cuando comprendemos el síntoma y los procesos, vamos siendo más pacientes con nosotros mismos, porque entendemos que nuestra recuperación es mucho más rápida que la enfermedad. Yo no necesito vivir 63 años o 64 años, que son los años que tengo, para poder recuperarme. No. Sin embargo, el hecho de vivir en un mundo que no comprendía la recuperación, en un mundo de grupos que no comprendían la recuperación y que entendían equivocadamente las cosas escritas, pues me hizo retrasar mi crecimiento. Para mí fue necesario vivir en ese mundo medio oscuro, ¿verdad? De lo que se llamaba la recuperación. Aunque al principio me emocioné con los grupos y las personas y algunas de ellas me ayudaron a comprender un poco mejor el trabajo que yo tenía que hacer, pero el mundo era oscuro. Ir a convenciones, estar en las reuniones todos los días, durante años, no me recuperó. Y no me recuperó porque no resolví mi problema emocional. Era tan solo una distracción de la realidad. No había realmente una clave en la boca de las personas que se dedicaban a discutir y a pelear acerca de sus posturas o sus posiciones o comprensión acerca del programa. No había una unidad espiritual y por lo tanto tampoco podía haber un crecimiento gradual. Estaba estancado. Y aquí las curvas de la salud y la enfermedad mental emocional nos enseñan la importancia de las recaídas. Las personas que recaen y no comprenden la importancia de la recaída piensan que no pueden, que ya no funcionan, que no sirve o que no sirve el programa, pero no es así. Toda enfermedad tiene sus propias recaídas. El propio paso número 1 de Alcohólicos Anónimos dice claramente que una persona que no está segura de que está enferma, puede la persona intentar dominar su manera de beber, en el caso de los alcohólicos, de ir a un lugar y tomarse unas cuantas cervezas y decir basta, hasta aquí y ya me voy. Y si lo hace varias veces, a lo mejor pues termina borracho y es mejor, dice ahí, que la persona sufra una temblorina, una cruda y una temblorina, pero que llegue convencido de que está enfermo. Aquí habla de poner a prueba el conocimiento que se le está dando. Y todos tienen ese derecho, ¿no? De poner a prueba el conocimiento que se les está dando. Pero si la persona logra comprender su derrota plena de que verdaderamente es un enfermo, no volverá a consumir. Sin embargo, eso lo habla en las cuestiones físicas, en una situación de ingesta alcohólica, como un comedor compulsivo, en una ingesta de comida. Pero eso solamente es un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad. El estar derrotados ante el alcohol no nos va
a sanar espiritualmente hablando, sino el trabajar con males más profundos. Sin darse cuenta, toda persona que se abstiene de cualquiera de sus problemas, de su codependencia, del alcoholismo, del juego, de la comida, cualquier cosa que se abstenga, no es su recuperación. Es el principio de una recuperación, pero no es su recuperación. ¿Por qué? Porque al abstenerse va a tener que sufrir. Va a tener que sufrir un síndrome que se llama el síndrome de abstinencia, conocido vulgarmente como la borrachera seca. Entonces, no solamente el alcohólico padece eso, sino todos los seres humanos cuando nos abstenemos de algo, pasamos por un síndrome, porque estamos hablando de un cambio, de una readaptación a la realidad. Por eso la curva nos habla de los síntomas, que va a haber aparentes retrocesos, que nos vamos a cansar y que tenemos que reposar por un momento, pero que la recuperación no es una línea recta hacia la cima de la montaña, es decir, hacia la salud. No. Y esto debería de contentarnos, porque cada vez que escucho a una persona que está intentando liberarse de un problema, de un defecto de carácter, y recae de nuevo en su situación, se molesta consigo mismo, y no tiene por qué molestarse consigo mismo, porque es natural. Nunca en la vida hemos aprendido a leer o a escribir o a hacer cualquier oficio sin equivocarnos. Nos hemos equivocado multitud de veces y nos vamos a seguir equivocando en el intento diario de recuperarnos, porque todos los días es un intento. Un día una persona que se creía especialista en dar talleres y estaba hablando de su taller y llegó el momento de preguntas y respuestas y le comenté, pues es que cada paso es un intento, ya que son ideales perfectos que no podemos cumplir a cabalidad. Y ella molesta dijo, no, yo no vengo aquí para intentar, sino para hacer. Entonces usted no ha leído lo que dice el paso de la recuperación. Usted no ha leído lo que dice el paso de la recuperación, porque el paso de la recuperación dice que el programa es de intentos. No dice que aprendemos y nos recuperamos inmediatamente. No dice así, sino que está hablando de crecimiento y está hablando de un detenimiento momentáneo y está hablando de volver al camino. Si nos cansamos, descansamos y continuamos caminando. Es lo que nos habla de esto, ¿no? No nos está diciendo nada fuera de la realidad, sino que nos está ayudando para que entendamos este proceso en nuestras vidas. Y no te enojes porque fallas. Y no importa cuántos años tengamos, podemos fallar. Pero el hecho de fallar no significa que vamos a volver a una vieja vida, a una vieja forma de pensar o de ser o de actuar.
sino significa que vamos a hacer un inventario. Por eso está el 10.º paso. El 10.º paso es como el borrador de un lápiz o el corrector de la computadora. ¿Por qué existen los correctores? ¿Por qué existen los borradores? Precisamente porque el hombre se equivoca, el ser humano se equivoca. Y toda la vida vamos a estar con esta condición de equivocarnos de alguna manera u otra. Comprender esta parte de este tema tan importante para nuestras vidas, la sintomatología. Para nosotros es la curva de la salud y la enfermedad mental y emocional. Para el alcohólico es la alcoholomanía. Los 42 o 45 palimpsestos que están ahí en la alcoholomanía, que hablan del síntoma, que habla de la fase inicial, de la fase prodrómica y la fase crónica. O sea, prodrómica es consecutiva, ¿no? Entonces, habla de 3 etapas, pero también habla la tabla de la alcoholomanía que una persona puede estar en la fase inicial y pasar eh, a la última fase, así, rápido. De un síntoma inicial puede pasar a una acción de la fase crónica, como también puede pasar a la fase prodrómica, que no es necesario tener que vivir todos y cada uno de los síntomas para que la enfermedad crezca o avance agigantadamente. Y lo mismo sucede con nosotros cuando no comprendemos cómo funcionamos internamente. Para mí fue vital entender esa parte que me hizo notar una persona, recordar, porque yo recordaba eso, pero no recordaba en qué parte. Pero esta persona me dice, mira, lee el capítulo 7 de la enfermedad y la salud mental emocional, de las leyes, y, mm, y lee los 9 puntos que están ahí y ayúdame a entenderlos, dijo la persona. Y cuando me leyó los puntos, recordé el punto número 2. El punto número 2 donde nos da una apertura a la investigación. Porque Grover sabía que su conocimiento en ese momento pudiera ser limitado, pero que más adelante pudiera haber una mayor comprensión de las cosas. Por eso habla acerca de investigación. Que estemos abiertos a investigar, a conocer y a entender más. Yo nunca he estado en contra del programa de recuperación, sino a favor del programa. Y mi investigación jamás ha sido en contra del programa, sino a favor del programa. Porque ustedes han escuchado conmigo lo que no han escuchado con nadie. Ustedes han escuchado acerca del instinto natural. ¿Qué es el instinto natural? ¿Han escuchado de las energías que posee el instinto natural? También la forma del egoísmo natural en el ser humano, que es importante y básico para su propia existencia. Han escuchado que no podemos deshacernos del yo, del ego, y que el ego no es malo. El problema es que no lo comprendemos y no sabemos amarnos, ni amar a Dios, ni amar a otras personas. El problema no es el instinto natural, ni el ego,
o egoísmo amoroso, no. El problema es la falta de gestión emocional. Si usted lee el primer paso de Neuróticos Anónimos, usted va a entenderlo. Hemos torcido nuestras mentes hacia una forma destructiva de pensar que solamente un acto de la providencia puede, puede mejorar. A nadie le gusta la derrota en la práctica. A nadie le gusta la derrota. Todos nuestros instintos se revelan ante el hecho de que somos impotentes y que necesitamos ayuda de otros para entender nuestras emociones. Y que el problema no estaba en nuestras emociones, sino en nuestra falta de gestión emocional. Y lo dice dos veces ahí. La causa principal es nuestra gestión emocional. El instinto natural desbocado tenemos que dominarlo y domesticarlo. No vamos a deshacernos del instinto, sino vamos a dominarlo. Como si tuvieras un caballo salvaje, no lo vas a matar, sino que lo vas a dominar y lo vas a educar. Y cuando lo educas, el caballo puede bailar, puede brincar, puede tirarse al suelo, etcétera. Y es bien agradable ver la disciplina de ese caballo educado, domesticado. Y puedes montarlo y no te va a tirar. Asimismo, cuando el instinto es domesticado, trabaja para nuestro propio bien. Y no es que el instinto quiera estar en contra de nosotros, sino que nosotros no hemos dominado al instinto porque ni siquiera comprendíamos que existiera un instinto natural. Mucho menos podríamos comprender que nuestra manera de pensar era equivocada y falsa. Y que esa nuestra manera de pensar era la que nos estaba produciendo una enfermedad espiritual y mental y física. No entendíamos esas cosas. Por eso muchas cosas que yo les he comentado, que les he platicado y que les he planteado aquí, a muchos de ustedes que las han puesto por obra les ha servido. ¿Por qué? Porque la recuperación, tal como lo escribe Grover, no tiene que ser tan larga como la enfermedad que estamos viviendo, sino que la recuperación puede ser mucho más rápida. Pero tenemos que creer en ella. Y entiendo que sea difícil porque domesticarnos a nosotros mismos cuando hemos sido rebelde la mayor parte de nuestra existencia, pues hay ideas obsesivas, hay acciones obsesivas que no se van a quitar simplemente con darle un pasón a las cosas. No, si no tenemos una entrega real a la conversión, al cambio, si verdaderamente no tenemos una fe que nos ayude a enfrentar esta realidad nuestra para poder cambiar de enfermedad a salud, pues estamos acabados. Estamos acabados. Y entonces diremos que el programa no sirve. Cuando alguien me preguntó, ¿en qué momento comenzaste a recuperarte? Bueno, yo comencé a recuperarme desde que llegué, pero hubo retrocesos, hubo retrocesos, porque no tenían el conocimiento de las cosas que hoy tenemos.
no sabían realmente qué es lo que estaban haciendo dentro de un grupo. Eran como un puñado de hombres y mujeres infantiloides jugando a recuperarse, pero no se estaban recuperando. Y recuerdo a mucha gente de muchos años enfermos en sus emociones y viviendo una borrachera crónica por causa de su ignorancia del programa. Si este programa comenzó en 1938, hoy estamos en 2025, la perspectiva de la recuperación se perdió. Se perdieron muchos tips que ellos tenían para recuperarse, porque se fue deformando la comprensión del programa. Por eso el doctor Bob constantemente decía, volvamos al principio, volvamos a lo elemental, explicaba el doctor Bob. ¿Y esto qué quería decir? Que volviéramos a la esencia. Es que el doctor Bob entendía que se estaba desviando el programa de recuperación. Y hoy a la fecha, con tantos inventos que hay que no son necesarios, no son necesarios. Las personas no usan la fe, sino usan un razonamiento porque quieren conocer cómo, cuándo, cómo y por qué. No es necesario conocer eso, sino tener la fe de la transformación. En la congregación había personas que no sabían leer y sin embargo podían describir los versículos porque se los memorizaban. Y personas que tenían una fe sencilla y práctica. La verdad, cuando yo veía a esas personas sin tanta complicación con el conocimiento o el entendimiento, sino simplemente es que dice ahí y dice ahí, y hay que hacer lo que dice ahí, no más, sin darle vuelta a las cosas, sin tantos razonamientos o racionalización para defenderse de la escritura o para defenderse del espíritu. Un espíritu más noble. Por eso no se necesita tener mucho conocimiento para recuperarse, pero sí se necesita tener poder para lograr tener dominio propio y para poder cambiar nuestra situación interior, obediencia. Si tan solo tuviéramos obediencia a principios espirituales, nuestra vida cambiaría. Pero tenemos un enemigo y ese enemigo se llama racionalización. Es un síntoma de la enfermedad. Ay, es que yo no quiero que me hablen así porque, ay, parece que me están regañando y luego, espérame, nunca has estado enfermo, ¿verdad? Nunca has estado en cama. Cuando te dicen, oye, tienes que tomarte tu medicina porque si no, no vas a sanar de tu problema y vas a empeorar y es posible que te mueras. Y una llamada de atención de ese tipo no te está diciendo, no te está regañando,
Te está llamando la atención porque no te tienes amor a ti mismo. Lo está haciendo por tu bien. No te quiere destruir, te quiere construir. Quiere que tú vivas. Pero en tu desobediencia tú no quieres vivir. Y te pones hipersensible, conmiserado, enfermote, niñote grandote o niñota grandota, ¿no? Ya eres grande y actúas como niño, como niña. Es hora de que empieces a ser adulto y que te hagas responsable de tus pensamientos, como de tu palabra, como de tu enfermedad. Por eso, si Dios no me hubiera abierto la mentalidad para abandonar los grupos, yo no me recupero. Hubiera seguido dando vueltas ahí como la rata en la rueda, sin salir del mismo lugar, porque es la misma basura de conocimiento dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta sin salir para nada. Pero cuando dejé de asistir y empecé a analizar y empecé a trabajar solo conmigo mismo y con la ayuda de Dios y la investigación y la práctica del programa, mi vida empezó a cambiar notoriamente. Y no es que yo sea el único en la recuperación, no. Pero la mayor prueba de mi recuperación la viví 4 años, 11 meses en la cárcel. 4 años, 11 meses, sin ninguna grosería, pero siempre siendo honrados, honestos con las personas. Y no me volví como ellos, ni me hice como ellos. Ni usé drogas, ni alcohol, ni nada. Aunque había, no lo usé. Me reconocieron las autoridades. Me dieron una labor, un trabajo dentro del plantel. Las personas que venían de fuera decían, ¿y usted es una visita? No, soy un preso. Pero es que usted parece una visita. Los propios guardias me decían, ¿usted es una visita? No, soy un preso. ¿Por qué me decían eso? Porque yo no me comportaba como los presos, ni pensaba como los presos, aunque yo fuera un preso. Dios me dio la oportunidad de servir, haciendo un trabajo que comúnmente ningún preso puede hacer. Intenté educar a otros para que fueran honrados, honestos, para que aprendieran a defenderse en el sentido de que las palabras que digan las personas no importa. Usted tiene que aplicar lo que tiene que aplicar. Y otros me decían, oye, ¿tú fuiste soldado? No, no. Soy soldado para mí mismo. Soy soldado de mi Dios. Y tengo que sujetarme a una disciplina si quiero recuperarme. Le llamaba la atención inclusive a las personas que iban de fuera, porque siempre estaban rompiendo las reglas y hablaban de recuperación. ¿Cómo puedes hablar de recuperación si no eres honesto? Simplemente repasando los temas que ya conoces.
Ay, es que yo era así, así, y ahora soy así. Sí, pero no te has dado cuenta que has adquirido otros patrones de conductas negativos en tu vida. O sea que en vez de recuperarte, estás aprendiendo a vivir en una forma diferente de estar enfermo, con tu abstinencia y con tu locura y dependencia de un grupo. La única dependencia que te hace libre es la dependencia de Dios, no la dependencia de un grupo. El aprender a aplicar los principios espirituales me hace que donde quiera que yo vaya sea libre, donde quiera y sin grupo y al lugar que sea, a Alaska, Palermo o al lugar que donde yo vaya, los principios están en mí. Y mi comportamiento está, por la gracia de Dios, en los principios, en la práctica de principios espirituales. Ustedes hoy están aquí en este grupo. Y este grupo es de libre expresión, palabra en acción. Un grupo fuera de serie. ¿Por qué fuera de serie? De serie. Porque aquí no compartimos solamente enfermedad, sino que buscamos la recuperación y hablamos de la clave de la recuperación y damos un apadrinamiento informal, es decir, usted puede preguntar cualquier cosa, usted puede preguntar y se le va a dar una respuesta. Si la tenemos, con gusto se le va a dar tal respuesta. Esto significa naturalmente que rompemos el esquema del grupo tradicional. Porque en el grupo tradicional nomás vas y escuchas, hablas, pero no puedes preguntar ahí. No puedes preguntar. Pero aquí sí puedes preguntar. Aquí sí tienes la libertad de expresarte si quieres, de decir lo que verdaderamente te duele, de hablar de tu Dios como tú lo concibes o cómo estás practicando tu fe. Por eso somos un grupo fuera de serie, porque queremos un programa completo, no a pedazos. Porque en un grupo rompen a pedazos el programa. No hables de Dios, no hables de tu fe, no, aquí sí hablas de Dios, de tu Dios, cualquiera que este sea. Habla de lo que está haciendo en tu vida, o de tu carencia de comunicación, o de tu ignorancia de no saber cómo comunicarte con Dios. Cuando somos fuertes y queremos la recuperación, preguntamos para quitarnos la ignorancia de encima. Porque si no preguntamos, seguiremos siendo ignorantes y seguiremos no recuperándonos en la vida. Yo quisiera que vivieran un proceso limpio y rápido, pero sé que no se puede, que cada quien va a avanzar de acuerdo a su potencial, de acuerdo a sus fuerzas, a su entendimiento, a la adquisición de nuevos valores. Entiendo que no es fácil, desaprender para aprender un nuevo modo de vivir, un nuevo modo de pensar, de ser, de actuar. Sé que no es fácil porque no ha sido fácil para mí y nadie ha dicho que sea fácil, pero podemos recuperarnos. La recuperación es una realidad que compartimos con ustedes. Es una verdad. Si no existiera la recuperación, yo no estaría aquí. No estaría aquí. Hubiera terminado suicidándome. Pero Dios me arrebató esa idea, me quitó esa idea y me dio una nueva manera de pensar y de actuar.
Me ayudó a ser independiente a las personas. Que las personas sean como son, así son y ya. Que no voy a cambiarlas, pero tengo que aceptarlas como son. Y aunque no me guste su manera de hablar o su manera de ser o de actuar, tengo que tener empatía y tengo que tener resiliencia y tengo que adaptarme como el agua se adapta al recipiente. Si el recipiente es cuadrado, el agua se vuelve cuadrada. Si el recipiente es redondo, el agua se vuelve redonda. Así como el agua se adapta a cada elemento, así también yo necesito adaptarme a cada elemento sin perder mi cualidad, sin perder mi carácter, sin perder mi posición, porque el agua, aunque se adapta a los recipientes, nunca pierde su esencia. No se contamina. Si el agua se contamina, ya no sirve. Asimismo, uno como el agua tiene que permanecer limpio y no contaminarse con pensamientos de otros o palabras de otros, sino aprender a poner límites. He visto a muchos engañados y escucho a muchos engañados que hablan de recuperación, pero en sus vidas no hay tal cosa. Que hablan emocionalmente de un programa y sí, creo muy bien que se sienten muy emocionados por los descubrimientos que van haciendo, pero aún no los viven. Y es como el niño cristiano que está aprendiendo del Señor Jesús, que aunque se sepa partes de la escritura, no vive como el Señor Jesús. Es un niño que juega a ser cristiano, pero todavía no llega a la madurez de la cristiandad. Cuando, cuando iba a la congregación y cantaba alabanzas, me dolía la cabeza. Pero yo decía, no importa, tú eres eres un músculo, cerebro, y tú tienes que aprender a soportar esto como ha soportado muchas otras cosas. Si te está haciendo daño la bondad que está entrando a mi vida, no me importa que me duela la cabeza. Voy a seguir alabando. No me importa que me duele el cuerpo y no me importa nada. Voy a seguir buscando a Dios cada día. Y dejó de dolerme la cabeza y pasamos a otro plano. Cuando no hemos practicado una cosa, nos cansa, nos duerme, porque no las hemos practicado. Pero cuando empezamos a practicarla y encontramos el sabor de la vida, la diferencia entre estar enfermo y estar sano, entonces sí, le agarramos gusto al programa de recuperación y no venimos aquí forzados por nadie, sino porque nos agrada transmitir la buena noticia de que su vida tiene una solución, que su problema no es tan grave como usted piensa, aunque usted crea que lo es. Hay una respuesta para su problema, hay una salida para dejar de estar enfermos y para empezar a recuperarnos. Pero no, la recuperación no es un camino recto hacia la cima de la montaña. Tiene bajadas y subidas, tiene descansos,
como un camino. Hay caminos que son rectos, pero tienen vados. Hay caminos que son rectos, pero son peligrosos. Hay caminos que tienen muchas curvas y que tienes que manejar con más precaución. Pero también los caminos tienen señalamientos para prevenirnos de qué es lo que está ahí adelante. Lo mismo sucede con los axiomas. Poco a poco se va lejos, vive y deja vivir. Piensa, piensa, piensa antes de actuar. Esos axiomas que nos van indicando una, una afirmación clara de que no te desesperes, poco a poco se anda lejos. Vive y deja vivir. O sea, aprende a vivir, deja vivir a los demás. ¿Quién eres tú para ser juez de los demás y estar criticando a los demás como son o cómo deberían de ser? Ocúpate de tu propia vida, ocúpate de tu propia recuperación, enséñate a ti mismo, llámate la atención tú mismo y cambia. En vez de estar criticando miserablemente a otros y perdiendo tu tiempo y enfermándote más. Para tu mente loca. Para el engaño de tu mente. Sé saludable. Aprende a vivir paz y a tener paz. Porque si hay algo que no sabe el enfermo es tener paz, vivir en paz. No, no lo sabe. No lo sabe. Cuando empieza a tener paz, empieza a tener miedo. Porque piensa que esa paz se le va a ir de las manos. No la cree cuando está viviendo la recuperación. Porque su corazón está lleno de incredulidad y una tremenda falta de fe. Y diciendo siempre es que no puedo. Sí puedes, pero no crees que puedas. Igual que las águilas que les cortaron las alas en el valle y que se arrastran. Y a pesar de que tienen las alas ya largas, no vuelan porque aprendieron a pensar, a vivir de la forma en que viven como si fueran gallinas, arrastrándose, perdiendo el objetivo de las águilas, la libertad. ¿Por qué siguen atados a sus antiguas ideas y formas de pensar y no son libres? Ese es el reto de romper los estigmas que hay en nosotros. No se trata de tener 5 adicciones, 10 adicciones o 20 adicciones, ¿no? Son síntomas de una enfermedad. La enfermedad es una sola, estás enfermo del espíritu, estás enfermo de tu manera de pensar, errónea de ser. Escuché a una persona que llegó ahí, a un grupo ahí. Ay, padrino, le decía al otro ahí. Dice que estuve en el grupo y eso. Y qué tradición y qué nada, corrimos a ese tipo que... O sea, no son pacientes, no comprenden la enfermedad, no ayudan a las personas poniéndole límites, sino que lo más viable es sacarlo del grupo. ¿Dónde está pues la recuperación? ¿Dónde está la aplicación a principios espirituales?
¿Dónde está la humildad? No, está la intolerancia, la falta de, la falta de técnica para ayudar a otros, la falta de paciencia, que algunas veces como que se nos quiere agotar, pero no. A veces porque uno está cansado, otras veces porque uno pues tiene cambios físicos y de momento podemos ser sensibles en alguna situación, pero también corregimos eso en nuestras vidas todos los días, porque no somos una paz continua así. No, hay momentos en que deseamos estar solos y no hablar con nadie, con nadie. Hay momentos en que uno no quiere ni comer. ¿Pero por qué? Bueno, porque esos momentos son importantes y necesarios para nuestras vidas. Son momentos de meditar a solas, de estar a solas con Dios, conmigo mismo y con Dios, y de enfrentarnos a nuestro mundo interno, porque el cuerpo me pide, no comas, porque el cuerpo me dice, basta del mundo exterior. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que me aíslo? No, que tengo que retomar fuerzas para seguir enfrentándome a mi mundo interno y defenderme del mundo exterior, para tener fortaleza, para crecer en el entendimiento, porque dice, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas difíciles, ocultas y dificultosas que tú no conoces. Esa es la promesa de Dios. Cosas difíciles que yo no conocía he aprendido. He aprendido en la investigación del programa de recuperación palabra por palabra, oración por oración, captar la esencia del programa para aplicarlo a mi vida, no para aplicártelo a ti o a otros, ¿no? Pero sí para compartirte lo que he practicado y la forma en que lo he hecho. Nosotros no nacimos con el conocimiento de un oficio, pero cuando empezamos a trabajar un oficio, empezamos a reunirnos con otros que trabajan mejor que nosotros los oficios y vamos aprendiendo a desarrollar algunas cosas, algunos trucos que tienen para hacer ciertas cosas. Como un día alguien dijo, mira, tenemos que cambiar ese tubo, pero no lo vamos a cambiar, lo vamos a remendar. No, porque no es necesario cambiar todo el tubo, nada más esta parte la que está dañada. Así que hay que excavar todo alrededor del tubo, todo lo que está dañado. Y lo excavamos. Y luego el hombre le dije, pero ¿cómo le vas a hacer con la cegueta? Ahí no entra muy bien la cegueta. No importa. Y agarró un pedazo de alambre y lo enredó lo suficientemente largo, como 60 centímetros de largo, lo endorsó. Y luego se puso los guantes y agarró el alambre y dice, aquí se tienen que romper.
y le dio para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y un paz, y rompió el tubo de 4 pulgadas. Y luego fue al otro lado y rompió el tubo de 4 pulgadas. No utilizó la cegueta convencional, un alambre lo utilizó para romper ese tubo. Y así como ese pequeño truco, muchos trucos en la plomería, en la electricidad, donde yo me desenvolví, para desarrollar habilidades. Si no hay alguien quien nos enseñe, si no estamos viendo una persona que ha tenido muchos años en la labor, en el trabajo, que nos enseñe a cómo trabajar mejor, no vamos a aprender solos. Lo mismo sucede en el programa. ¿Qué es el apadrinamiento? Pues el apadrinamiento es cuando yo voy, cuando yo le digo al Google ese, oye, ¿qué significa esto? Y el Google dice ahí con la IA, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, ahí dice, significa tal cosa. Ese es un apadrinamiento, fíjate. Cuando voy con el mecánico y le digo, oye, ¿qué le pasa a este auto? Mira, fíjate, tiene esta falla, así, así, así. Ah, pues pueden ser varias cosas. Mira, puede ser esto, puede ser lo otro, pero hay que revisarlo. Y ya que lo revisemos, pues ya vamos a ver exactamente qué es. Ese es un apadrinamiento. Cuando vas con una persona y quieres hacerte un vestido y le dices, ¿cómo me quedaría mejor este vestido? ¿Qué estilo me queda? Etcétera. Y la persona te hace sugerencias y te dices, mira, puede ser, mira, acá tengo algo para ti, mira este modelo, ¿qué te parece? Estás en un apadrinamiento. Cuando no sabes algo y lo preguntas, es parte de un apadrinamiento, como se conoce en los grupos. La consejería espiritual, eso es. El preguntarnos unos a otros. En la cristiandad lo conocemos como el mutuo, ¿verdad? Como, como una mutua enseñanza, ¿no? Pastoreo mutuo se conoce. Pastorearnos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos. Para hacerle más fácil el trabajo a la persona que puede entender. Y si no entendemos, pues vamos juntos y preguntamos. Si estamos en duda, investigamos. La vida es fácil. Todas las cosas que dice el programa, nosotros ya las estábamos viviendo antes de llegar al programa, pero no las conocíamos así. ¿O acaso no hacías un inventario de tu vida? Cuando te despiertas y piensas, ay, ¿qué voy a hacer hoy? Ah, tengo que lavar, tengo que cuidar a los niños, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer comida, tengo que barrer. Tienes toda una agenda. Tengo que ir a trabajar. Ay, que quedó pendiente esto, aquello, lo otro. Estás haciendo un inventario y una agenda. Los inventarios siempre han estado con nosotros, pero no sabíamos darle un uso adecuado para cambiar nuestras vidas. Todas las herramientas que dice el programa de recuperación las hemos tenido en la vida, pero no sabíamos usarlas para tener salud. Esa era la diferencia. No sabíamos usarlas para tener salud emocional. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar y nada más les invito pues a que busquen la recuperación y no se queden dándole vueltas a la enfermedad. Porque por más vueltas que le des no la vas a cambiar. Si la basura está en el medio del patio y yo nada más le doy la vuelta y le doy la vuelta, no va a cambiar. Necesito
agarrar el recogedor, un cajón, una caja o algo, y estar vertiendo la basura para que el patio esté limpio. Acción es la palabra en acción. No quedarnos solamente en el pensamiento. Quiero hacerlo y nunca hacerlo. Bueno, pues hasta aquí llegamos y voy a cerrar la grabación para que ustedes puedan compartir con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde estarás? Se me pierde esto, pero se me olvida que tengo lentes, ¿sabes? Los tengo puesto aquí en el pecho y no los uso. Aquí está, mira, ¿ves? Ahí está.